mi familia y yo estábamos orando en nuestro cuarto We do it every night. y lo hacemos todas las noches. When we were done, I went to my room Y cuando terminamos, yo fui al cuarto and I prayed by myself. y como siempre, también sola. When I was done, Y cuando terminé, I was staring at the wall, estaba mirando hacia la pared, getting ready to go to bed to Eh, sleep. alistándome para dormir. And I had a vision Y en ese momento tuve una visión of me preaching de mí predicando on youth night. en la noche de jóvenes. I thought it was weird Yo pensé que estaba eso era raro, because I never preached in my life. porque nunca he predicado en mi vida. But it was long too. Pero también fue largo. So I had to tell the Lord, please stop. I need to go to bed. I'm tired. Tuve que decirle al Señor, Señor, para, ya estoy cansada. And I was speaking about 3 specific things: Y Él me estaba hablando de 3 cosas en específico esa noche. obedience, Obediencia. Talk louder, baby. obedience, Obediencia. true Christian, Él me estaba hablando de un cristiano verdadero and criticism. y estaba hablándome de crítica. Because those are the 3 Porque esas 3 cosas ahora mismo are the things that people are dealing with. que son las cosas en que personas están lidiando en estos momentos. So here I am So, aquí estoy. preaching. Vamos a darle un aplauso, ¿verdad? La visión se cumplió. Okay. So the first thing I'm going to talk about is De las 3 cosas, lo primero que voy a empezar a hablar es how to be a true Christian. cómo ser un verdadero cristiano. How to be a true Christian in obedience, it's kind of similar. Ser un verdadero cristiano de obediencia es bien similar. So it's kind of a mixture of both. Ahí está mezclado. Okay. So some people around the world, Algunas personas alrededor del mundo, even at school or everywhere, en la escuela o cualquier lugar, when someone asks another person, cuando ellos le preguntan una pregunta a otra persona, do you believe in God? ¿tú crees en Dios? They say, yeah, I love God. I believe that He's real. Sí, yo creo en Dios y yo sé que Él es verdadero. 5 minutes later, they're cursing and sinning. Pero 5 minutos después están hablando mal y están pecando. They think Y ellos piensan that if they believe in God, que solo por creer en Dios they're going to go to heaven. que van a ir al cielo. But it doesn't work that way. ¿Pero cómo? But it doesn't work that way. Pero así no trabaja. That's being a fake Christian. Eso es ser un cristiano falso. When you say you're a Christian, Cuando tú dices que tú eres cristiano, are you lying? estás mintiendo. Because you're saying that, but you're also cursing and sinning. Estás diciendo que sí eres cristiano, pero pecas, hablas mal. If you want to be a true Christian, Pero si queremos ser verdaderos cristianos, you have to obey. hay algo que tienes que obedecer. You have to read your Bible. Tienes que tener una vida de devoción con la Biblia. You have to worship. Tienes que tener una vida de adoración Tell people about Jesus. y predicar acerca de Jesús, Same with the gospel. que es el evangelio. That's obeying Him. Y eso es lo que es obedecer a Dios. That's how you be a true Christian. Y es de esa forma que demostramos ser verdaderos cristianos. Because when you're lying to someone Porque cuando estás mintiendo a alguien and you're saying you're a real Christian, y tú crees que eres un cristiano verdadero,
but you're also doing stuff that is not of Him. pero también estás haciendo cosas que no son de Dios. That's weird. Eso es raro. Raro, ¿verdad? Yeah. When you say these stuff, Cuando tú dices estas cosas malas, you think that nothing bad's gonna happen to you quizás piensas que no hay una consecuencia de eso, since you're still young. porque quizás eres muy joven. Even if you're young, Pero aún siendo joven, stuff cosas, is gonna happen to you in your life. consecuencias pasan. Being a fake Christian Ser un cristiano falso is gonna make your life harder. va a ser tu vida mal, difícil. If you want to go to heaven, Y si tú quieres ir al cielo, you have to obey Him. hay una cualidad que hay que obedecerlo. You think Pensamos saying I love God and I believe that He's real, que creer en Dios y creemos que es verdadero, real, it's gonna get you to heaven. que eso simplemente nos va a llevar al cielo, No. pero no. For you to believe in Him, Para tú creer en Él that's not enough. no es suficiente. You have to also obey Him. Necesitas obedecerlo. When you obey Him, Cuando tú obedeces a Dios, it makes your life 10 times easier. hace tu vida más fácil. Because when you don't obey Him, Porque cuando tú no lo obedeces a Él, you're gonna keep going through depression, vas a enfrentarte con depresión, suicidal thoughts, pensamientos de suicida and more, y aún cosas más, to the point where you don't want to be on earth no more. hasta el punto de no tener sentido de estar en la vida. When I wasn't obeying Him, En un momento yo no estaba obedeciendo a Dios. I didn't want to be on earth. Y en ese momento yo comencé a tener la consecuencia de no tener vida, de no desear la vida. I had thoughts, Yo tuve pensamientos and I almost tried to attempt. y aún traté de quitarme la vida. But now that I'm obeying Him, Pero ahora que entendí que es obedecerlo a Él, it's making my life way easier. está haciendo mi vida aún más fácil. You know how ¿Tú sabes cómo? on Sundays when we have testimonies Los domingos en la iglesia cuando tenemos testimonios and people have testimonies that they get checks y las personas que tienen testimonio como que reciben dinero a través de cheques and miracles, y aún milagros, that can happen to you eso te puede pasar a ti if you obey. cuando tú obedeces. When you don't obey, Cuando tú no obedeces, your life is gonna fall apart. tu vida se rompe, se quiebra. God says if you obey Him, Dios dice, si tú me obedeces, He promises in His word Él nos promete en sus palabras that He will reward you. que Él nos va a recompensar. And obey means Y obedecer es esto. when the Lord tells you to do something, Cuando el Señor te dice que hagas algo, you do it without hesitation. tú lo haces sin flaquear. But the opposite Pero lo contrario, means when the Lord tells you to do something, cuando Dios te dice que tú hagas algo, you push Him away. tú lo rechazas You don't listen to it, y to no Him, quieres escuchar and you don't do it at all. y no lo haces. That's
gonna bring consequences in your life. Y eso trae consecuencias a nuestras vidas. When you obey, Cuando tú obedeces, you're not just making Jesus happy, tú no solamente estás haciendo a Jesús feliz, but you're making the church happy, estás haciendo la iglesia también feliz, because you're being a true Christian. porque tú estás siendo un cristiano real. People these days La gente hoy en día, say they are Christian, ellos dicen que son cristianos, but they do all these stuff pero ellos hacen todas estas cosas that's also making their life go miserable. que está haciendo que su vida vaya miserablemente. That's when youth Eso es cuando los jóvenes start questioning if he's real. comienzan a dudar y a preguntar si Dios es real. Because they think saying Ellos piensan que por decir eso, that he's going to reward you. que Él los va a recompensar. Now that they're going through all those bad stuff in their life, Ahora que están yendo por todas estas consecuencias en la vida, they start thinking Jesus is not there. ellos piensan a dudar si Jesús verdaderamente está o no está. But it's not Jesus' fault. Pero no es la culpa de Jesús, It's your fault. es nuestra culpa. You're lying about loving God and believing that he's real. Estás mintiendo de dudando que si Él es real o no. But you're doing all these stuff Pero estás haciendo estas cosas that's gonna keep bringing consequences to your life. que va a continuar atrayendo más consecuencias a tu vida. You think that Jesus is going to let you come to heaven Tú piensas que Jesús te va a dejar venir al cielo because you're young porque eres joven and you think none of these bad stuff are going to happen to you. y piensas que estas consecuencias no te van a seguir, No. pero no es así. These stuff are going to keep happening to you. Estas consecuencias van a continuar pasando a tu vida. Even if you're little, Si aún eres pequeño, even if you're a teenager, si eres un adolescente, adult, un adulto anything can happen to o you. cualquier estatus puede pasar en tu vida. You have to be careful You have to be careful what you're saying. Tienes que tener cuidado con lo que tú dices con tus palabras. Because your saying has power. Todo lo que tú dices con tus palabras tienen poder. And when you declare something, Cuando tú dices algo, declaras algo. you're not saying it with power. Y quizás no lo estás diciendo con poder, It's going to make your life harder. pero eso hace tu vida más difícil. For you to love God and believe that he's real, Para tú creer y saber que Él es real, you also have to obey. tienes que también obedecerlo. Because when you obey, Porque cuando tú obedeces, you just know 100% tú he's real. sabes 100% que Él es real. Because he talks to you. Porque Él te va a hablar. He brings rewards in your life. Y a consecuencias de eso trae recompensas a tu vida. So we have to obey. Pues necesitamos obedecerlo. Ujú. Los versículos, mi amor. Not all of them, but I think I have few. Okay, which one? Just call it out. Okay. Sí, of course. Yeah. Yes.
Samuel 1, I think. 1 Samuel, Primera de Samuel, Verse 15. versículo 15, Wait, no. Chapter 15. capítulo 15, Verse 22. versículo 22. Ahí está. Who wants to read it? ¿Quién le gustaría leerlo conmigo? Oh, not really. Anyone? ¿Quién la apoya? Who wants to support her? Hearken. I got you. So it's saying So, eso está diciéndonos obeying is better que obedecer es mucho mejor para Dios than sacrifice. que sacrificios que hagamos. People today think obeying is hard. Nosotros creemos que obedecer a Dios es bien difícil. If you keep saying that, it is going to be hard. Y cuando tú crees eso, sí se hace difícil. But obeying is really easy. Pero obedecerlo es simple. You have to read your Bible, Simplemente tienes que abrir la palabra de Él worship Him, y tener una vida de adoración. tell people about Him, Y simplemente decirle a la gente de Él. and spread the gospel. Y comenzar a expandir la palabra del evangelio del reino. People today are lazy to do that. Y mucha gente hoy son muy vagos, perezosos para hacer eso. It's easy because Jesus guides you through it. Es fácil porque Jesús te guía a través de eso. And if you need help, don't be scared to ask for Y help. cuando tú necesites ayuda, no tengas temor en pedir ayuda. The pastors are also here. Y los pastores por eso están en tu vida. Even if you don't need help, ask them still. Aun cuando tú no necesitas ayuda, también debes ser humilde 'Cause you para can pedir ayuda. Because you can see if you're doing anything that's not right. Para poder saber si tú estás haciendo las cosas correctamente. So ask Sí. Him for help. Pregunta por ayuda, pide por ayuda. He'll give you help. Él te da ayuda. Genesis chapter 26 verse 4 through 5. Do you have that one? Okay. Who wants to read this one? ¿Quién quiere leerlo? Or should I read it? I'll read it. Yo lo leo. And I will make the whoa. What is I will I will make thy seed. You want me to read it for you? Yeah. You want me to do it? All right. And I will make thy seed to multiply as the start of heaven, and I will give unto you thy seed all these countries, and I thy seed shall all nations of the earth be blessed, because that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. So it's basically saying So eso básicamente nos está diciendo when he obeyed, que cuando Abraham obedeció, he blessed him. Dios lo obedeció. Dios lo bendijo, perdón. Because he obeyed what the Lord told him. Porque él obedeció lo que el Señor le dijo. That's what can happen to you when you obey. Eso es lo que puede pasar contigo y conmigo cuando obedecemos al Señor. So let's obey. Pues entonces escojamos obedecer. If you want to get to heaven, Si nosotros queremos ir al cielo, obey him. obedécelo. It might sound hard, Quizás suene como difícil, but it's really easy. pero es bien simple. So, yeah. So, así es. Now I'm going to go over criticism. Ahora quiero ir
a través de la segunda cosa que el Señor me habló, o la tercera cosa que el Señor me habló, de crítica. This one might sound a little harsh, Esto puede sonar un poco fuerte, but it's the truth. pero es simplemente la verdad. Criticism is one of the biggest sins Jesus hates. ¿Sabía que la crítica o el juzgar es uno de los pecados que más Jesús odia? Who has a friend that you can laugh with and actually have fun with? ¿Quién tiene un amigo que puedes reír y gozar con ese amigo? Has that friend ever laughed at someone or criticized something? ¿Ese amigo ha criticado o se ha reído de alguien? When you criticize, ¿Sabía que cuando tú criticas, you're bringing shame into your life sabes que estás abriendo la puerta a la vergüenza a tu vida and into your family? y a tu familia? And that makes your life 10 times harder. Y eso hace tu vida aún más difícil. When you criticize, ¿Sabía que cuando tú criticas, not only when it hurts them, no solamente puede dolerle a ellos o afectarlo a ellos, it hurts Jesus too. pero lo que estás haciendo es que estás doliendo, estás maltratando a Jesús? When you make that person hurt and in pain, ¿Sabías que cuando haces a esa persona sufrir o doler, that pain is going to come back to you double ¿sabías que ese dolor que haces a esa persona viene a ti doble when you criticize? cuando tú criticas? That's why your life is hard right now, Por eso es que la vida de nosotros a veces se pone difícil, because you're criticizing. porque quizás tenemos un espíritu de crítica. You keep doing that, Haces eso, your life is going to fall apart. tu vida se puede romper. When you criticize, Cuando tú criticas, you're bringing shame into your life, abres la puerta para la vergüenza a tu vida, which is going to cause you for other people to criticize you. que va a causar que la gente ahora te critiquen a ti. And not only people, Pero no solamente las personas, but your family. aún tu familia. You criticize, you're bringing curses into your life. Cuando tú criticas, tú estás activando maldiciones en tu vida. You think it's funny Y piensas que quizás es gracioso to criticize, para criticar. but it's not funny when you're now struggling with depression Pero no es gracioso cuando tú tienes que lidiar con depresión and negative thoughts, y pensamientos negativos, anxiety, como ansiedad and more. y aún más. And then that's the point where you're gonna want to you want to ask for help, Y es ahí donde tú entonces quieres que la gente te ayude. but they're not gonna help you Pero sabía que no van a poder ayudarte when you're saying these stuff. cuando tú no renuncias a la crítica. The only one that could help you is Jesus. Y el único que sí te puede sacar y ayudar es Jesús. Yes. Right. But you have to be the one going to him. Pero tú te va a tocar a ti ir entonces hacia Él. He will help you, Él te va a ayudar, but you have to repent. pero te vas a tener que arrepentir. Without repenting, Porque sin arrepentirte, you're not going to make it to heaven. no vas a poder llegar al cielo. This one's going to sound hard. Esto va a sonar fuerte. When you do these stuff, Cuando tú haces estas cosas,
Tú te vas a romper and you're gonna keep falling apart. y seguir rompiéndote y cayéndote. When you come to church Cuando tú vienes a la iglesia or youth nights, o la noche de jóvenes, you get delivered ¿verdad que a veces eres liberado and you repent. porque te arrepentiste? But not everyone actually truly repents. Pero sabemos cuando la gente verdaderamente se ha arrepentido. When you walk out of church, Pero cuando sales del lugar, la iglesia, you go back into the world vas otra vez a lo mismo del mundo and you're gonna get that ticket snatched. y vas a pasar por eso. When you go back into the world Cuando vas a hacer las cosas que hace el mundo, after you just repent, después de haber experimentado el arrepentimiento, that's showing you don't care. eso está mostrando que tú verdaderamente no te importa. And that's showing Y eso está mostrando you can't handle it. que no puedes lidiar con eso. You can't even last 5 minutes without that ticket in your hand. No puedes estar 5 minutos sin estar libre de eso. Because you're going back into the world. Porque estás volviendo a lo mismo de las cosas del mundo. You're cursing. Vuelves a hablar maldición como el mundo. You're sinning Vuelves a practicar el pecado. and doing things that are not of God. Y comienzas a hacer cosas que no son de Dios. Again, that's going to make your life harder and harder. Y eso es lo que está haciendo tu vida difícil y difícil. When you repent, Cuando tú te arrepientes, you have to truly repent. tú tienes que verdaderamente arrepentirte Cry out to Him. y haber clamado a Él Tell Him you want Him. y decirle que tú verdaderamente lo quieres a Él And actually obey right. y verdaderamente obedecerlo correctamente. Because you might obey. Porque quizás tú obedeces You might obey for a little bit, por un poco de tiempo, but you're going to go back into the world. pero vas a las mismas cosas del mundo otra vez. That's what the devil wants. Y eso es lo que el diablo, el enemigo, quiere. But you have to ask for Jesus for help. Pero es en ese momento donde tienes que volver a clamar por ayuda a Jesús. Because if you don't ask Him, Porque si tú no le pides, how are you going to obey? ¿cómo vas a practicar en la obediencia? It's going to be harder. Va a continuar siendo más difícil para ti. When Jesus gives you an assignment, Cuando Jesús te da una misión, are you embarrassed to do that assignment? ¿tienes vergüenza de hacer esa misión? Are you shy? ¿Eres tímido o tímida? When Jesus gives you an assignment, Cuando Jesús te da una misión, do it. hazlo. If you think people are going to criticize you, Si tú piensas que la gente te va a criticar, that's their problem. ese es el problema de ellos. Because they're going to get they're going to get more and more things they're going to struggle in their life. Porque ellos van a hacer lo que van a tener las consecuencias de tener la vida hacérsele And difícil. then they're the ones that are going to be coming to you and asking for your help. Y adivina quién ellos van a ir a pedir ayuda, a ti. That's the truth. Es la verdad, así es. When you criticize, Cuando tú criticas, you're opening a door tú estás abriendo una puerta en lo espiritual. that door is going to enter you to depression Y esa puerta te va a llevar a la depresión and anxiety. y a la ansiedad. You might
be following Jesus for a little bit, Y quizás estás siguiendo a Jesús por un poco de tiempo. but you're going to go back into the world eventually. Pero si es así, vas a continuar volviendo a las cosas del mundo. You have to actually believe. You have to actually put power into your word. Tú tienes que poner fe, poder en tu fe, en tus palabras. If you say you're going to obey, Y si tú dices que vas a obedecer, actually obey. actualmente hazlo. Don't lie. No mientas. If you can obey, Si tú no puedes obedecer, just say that. simplemente confiésaselo. Don't lie about it. Pero no mientas de eso. Wow. If you can obey, Si tú no puedes obedecer, ask for help. entonces clama por ayuda. Without you asking for help, Si tú no clamas por ayuda, you're not going to get anywhere. no vas a llegar a ningún lugar. Don't be embarrassed Nunca te avergüences to be a Christian. de ser un cristiano. Because when you're a Christian, Porque cuando tú eres cristiano, you're the one going to heaven, tú eres el que tiene ya un acceso al cielo. not them. Y no los demás que te puedan criticar. The people that criticize, La gente que te critica, you're bringing double the amount of pain into your life. esa gente está trayendo el doble de dolor para su propia vida. If you want that, Y si tú quieres eso, then you're not going to get to heaven. no vas a poder llegar al cielo. If you want to get to heaven, Si tú verdaderamente quieres estar en el cielo con Él, you have to stop doing those things. tienes que parar de hacer esas cosas. Even if you're new to it, Y aún si eres un nuevo creyente, ask for the pastor's help. pide por ayuda quizás a los pastores. They have experience. Ellos tienen la experiencia. Same with the disciples. Y aún los discípulos. Ask them for help. Pide ayuda. Same with Jesus. Aún Jesús, When he was on earth, cuando Él estaba en la tierra, he obeyed God. Él obedeció a Dios. It was hard because he also received hate. Fue difícil porque él fue odiado. Even on the cross, Aún en la cruz, he even thought God abandoned him. lo abandonaron sus propios discípulos. But God came back Pero Jesús volvió. Pero Dios volvió. and he saved him. Y lo rescató, lo resucitó. If you want to be saved, Si tú quieres ser salvo, obey. obedece. Do you have these verses? I think so. Go ahead, papi. Matthew 7:12. Does anyone want to read this one? Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. So in everything do to the others what you have done. El que pueda hacerlo es pastor. Pastor, tome la batuta ahí. 2, 3. So in Everything everything to you do others what you have them to do to you. for this sum of the law of the Good job. So it's saying what you do to others, So, básicamente lo que está diciendo que lo que tú le hagas a los demás it's going to come back to you, es lo que va a venir hacia ti, but bad. pero en mayor, Because you're the ones doing it to them. porque tú eres el que se lo estás haciendo a ellos. Wow. I just received a
When you're criticizing people, Cuando tú criticas a la gente, you're telling God, tú le estás diciendo a Dios, I'm criticizing the person you made. estoy criticando la persona que tú hiciste. When you criticize the person God made, Cuando tú criticas a una persona que Dios hizo, you're saying that God didn't make them enough. tú estás diciendo que Dios no los hizo suficiente. You're saying that they're not enough. Tú estás diciendo que ellos no son suficientes. And you're saying that God made them bad Y tú estás diciendo que Dios hizo una obra and, mala and ugly y fea when He made them in His image. cuando Él los hizo en su imagen. If you're also saying you're ugly, Si tú también estás diciendo que tú eres feo o fea, you're also telling God He created you bad. so tú le estás diciendo a Dios que Dios te creó mal, He didn't try enough. que Él no hizo lo suficiente. We're all brothers and sisters in Christ. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo. You know how God feels when all of us on earth is telling each other how ugly we look? ¿Tú sabes cómo Dios se siente cuando Él mira que los unos a los otros nos decimos cosas feas? When you're saying they look ugly, Cuando tú dices que otras personas son feas, you're also telling yourself that. tú estás diciéndote eso a ti mismo. Because not only God made them, Porque no solamente Dios lo hizo a He ellos, made you too. pero también te hizo a ti. You're thinking Tú estás pensando that God made you. God made you like this, Tú estás diciendo que Dios te hizo así, having depression, con depresión, anxiety, con ansiedad and more. y con más. You're the one that's entering that in your life by criticizing. Pero tú eres el que le está abriendo esa puerta a eso por criticar a los demás. We're all brothers and sisters in Christ. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Jesus seeing us down here, Jesús nos ve a nosotros aquí abajo, criticizing each other. criticándonos uno a los otros. It might be hard saying, those are my children and I made them. Sería difícil para él decir, esos son mis hijos, los que yo creé. Not saying that these are the people that are cursing and sinning and criticizing each other, Viendo a las personas que critican, hacen pecado y And se I- dañan al uno a los otros. and I made them. Y yo los hice. When you criticize, Cuando tú criticas, you're also criticizing Jesus. estás criticando a Jesús. You're criticizing of what He made. Estás criticando lo que Él hizo. When He made something, Cuando Él hizo algo, He did it with His love. Él lo hizo con su amor. He knew what you would look like Él sabía cómo tú te ibas a ver, before you existed. aún antes de tu asistir. When you criticize people, Pero cuando tú criticas a la gente, not only you're bringing them pain, no solamente estás trayendo dolor a ellos, you're bringing Jesus pain. te le estás dando dolor a Jesús. It's hard for Him to stay happy, Es bien difícil para Él estar feliz, but He still loves us. pero Él como quiera nos ama. Because I'm not gonna lie, Yo no le puedo mentir. if someone criticized me, Si alguien me critica a mí, I would have told them, oh, I don't like you no more. yo le hubiese dicho también, no me gustas, Don't talk to me. no me hables. Jesus doesn't do that. Pero Jesús no hace eso. You know how hard that is for Him? ¿Tú sabes cuán difícil es para Él hacer eso? Because that would have been hard for me. Eso hubiese sido también difícil, es difícil para mí.
Jesus is used to getting the criticism Jesús está acostumbrado a recibir la crítica. because he also got it when he was on earth. Lo pudimos ver cuando estaba en la tierra. Right now, people are right now people are worshiping other idols. Mucha gente está adorando muchos ídolos o dioses, But he still loves them. pero él como quiera los ama. That's hard for him Eso es difícil para él, because they're worshiping someone else that's fake. porque ellos están adorando a alguien que es extraño, que es falso, And thinking that those gods are gonna bring them happy. y pensando que esos dioses les van a traer la alegría. When you do these things, Cuando tú haces estas cosas de adorar a otras cosas, you're making God seem like he's a fool. estás haciendo ver a Dios como un necio. You're making it seem like he's the God that's the bad one. Le estás haciendo ver que él es el malo, Like he's the bad guy. que él es el malo. When you're sinning, Cuando tú pecas o practicas pecado cussing, o maldices con tus palabras, criticism, criticas, you're telling God, tú le estás diciendo a Dios, I'm your child, but I'm still doing these stuff. yo soy tu hijo, pero yo sigo haciendo estas cosas. He made you Él te hizo with a gift, con regalos, talentos, but you push that gift away. pero estás poniendo ese talento al lado. Instead, you're putting in your life these stuff, Y estás poniendo estas prácticas primero. which is making your life harder. Por eso tu vida se está volviendo difícil. You're criticizing God, Y estás criticando a Dios the way he made people, como Él hizo a la gente, because he made them beautiful. porque Él los hizo hermosos. And if you don't think that, Y si tú no piensas así, tell him yourself. mírate a ti mismo. Tell him that, oh, you made these people ugly. O díselo tú mismo a Él. Confiésale, tú hiciste esta gente feas. Why can't you do that? ¿Por qué tú hiciste eso? Because you know Porque tú sabes that's disrespectful. que eso, ¿por qué tú no haces eso? Porque tú sabes que eso es una falta de respeto a Él. You think telling people all these stuff Tú piensas que diciéndole esto a las demás personas is not hurting God? no está doliéndole a Dios. Why don't you tell God yourself? ¿Por qué no se lo dices tú mismo a Él? Because you're scared. Porque tienes miedo. You know bad stuff is going to happen in your life. Y sabes qué consecuencias van a venir a tu vida. Then why do you do it? Entonces, ¿por qué continúas haciéndolo? When you criticize him, Cuando tú lo criticas a Él, he's the one building you Él es el que te está construyendo. your future Él te está construyendo tu futuro. and what you're going to do in life. ¿Y quién tú vas a ser en la vida? But when you're criticizing, Pero cuando tú criticas, he's going to change your future tu futuro va a comenzar a cambiar into doing drugs para caer en adicción and more things. y más cosas. So don't criticize. Nunca critiques. Remember, when you're criticizing people, Recuerda que cuando tú criticas a la gente, you're also criticizing God of how they made them. tú estás criticando a Dios y lo que Él hizo. When you criticize them, Y cuando tú criticas a los demás,
you're also criticizing yourself. Te estás criticando a ti mismo. Because God made them Porque Dios lo hizo just like He made you. como tal, te creó a ti. But we're all different. Pero somos diferentes. But He also made you. Pero Él también te creó a ti. So you're criticizing yourself Pero te estás criticando a ti mismo. of how you look Cómo tú te ves and how God made you. y cómo Dios te creó. When you say you look ugly Cuando tú dices que eres feo o or fea, you say you don't have the perfect body, o dices que no tienes el cuerpo perfecto, you're telling God that He didn't make you beautiful. que Él no te está, que Él no, tú le estás diciendo a Dios que Él no te hizo hermoso. He took time Él tomó tiempo to make you. para hacerte. That's how you know He made you beautiful. Y así que tú te das cuenta que Él te hizo hermoso. It's like an artist takes time to make a piece. Es como un artista cuando crea algo, el tiempo que él se toma creándolo. He took more time Pero Dios tomó más tiempo to make you beautiful para hacerte hermoso o hermosa. and to make you obey Him. Y para crearte para que tú le obedecieras a Él. But you saying these stuff, Pero tú estás diciendo estas cosas contrarias you're telling Him y le estás diciendo a Él, you didn't take time making me. no tomaste tiempo para mí. You didn't take time making me beautiful. No tomaste tiempo para hacerme hermoso. You made me ugly. Me hiciste feo. He didn't make no one ugly. Él no hizo a nadie feo. He made everyone in His image Él hizo a todos a su imagen, as how He knew what they would look like. de la forma en que Él sabía que ellos iban a ser. If you think that you're ugly, Si tú estás pensando que tú eres feo o fea, you can keep saying that, tú puedes voluntariamente seguir diciéndolo, but you're also telling God he didn't take the time making you beautiful. pero recuerda que le estás diciendo a Dios que Él no tomó el tiempo para hacerte hermoso He didn't make no one beautiful. y que no hizo a nadie hermoso. That's what you're saying. Eso es lo que tú estás diciendo. Remember, you have power in your words. Recuerda que hay poder en tus palabras. When you say something, Cuando tú dices algo, it's gonna actually hurt them. va literalmente a dolerles. So don't say these stuff. No digas estas cosas. When you say that person doesn't know how to act, Cuando tú dices que esa persona no sabe ser, that's not their fault. eso no es su culpa. The devil's the one that's tormenting them. Ese es el enemigo atormentándoles. If you know that person's going through something, Y tú sabes que esa persona está pasando por algo, pray for them deberías de orar por ellos. instead of criticizing them on how they do stuff. En vez de criticarlo como ellos hacen las cosas. Because if you're criticizing of how what they're doing, Porque cuando tú criticas lo que ellos hacen o cómo los hacen, you're bringing shame into your life again. tú estás abriendo puerta a la vergüenza a tu vida. Instead of criticizing, Y en vez de nosotros criticar, pray. oremos. Pray for them. Oremos por ellos. Because if you're saying that they're ugly, Porque cuando tú dices que ellos son feos, they might also be thinking that themselves too. ellos también están pensando de ellos mismos eso. So pray for them. Pero ora por ellos. Tell them that Jesus was the one that made them. Déjales saber que Dios fue el que los creó a ellos. That Jesus took time making them. Déjales saber que Jesús tomó tiempo para crearlos a ellos. That's how you know you're unique. Y ahí es que tú te das cuenta que tú eres único. And the next one, the next slide. Okay.
do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention into the blank that's in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, then you will see clearly to remove the speck from brothers. Amen. That's the same thing I just said. So, sí, eso es lo mismo que te acabo de decir. So just remember, Solo acuérdate you criticizing people, que cuando criticas a la gente, you're also criticizing God. estás criticando a Dios. Ayúdala, papi.